tal? Muy buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Cecilia Leguizamón y voy a estar moderando en esta bella tarde para ustedes. Una vez más nos encontramos en el ciclo de homenajes que realiza el Club de la Libertad. Como saben, el Club de la Libertad viene realizando homenajes una vez por semana hace ya unos cuantos años. La idea es tomar referentes del pensamiento liberal de diversas épocas y hacemos una revisión de sus ideas, teniendo en cuenta también su natalicio. Les recuerdo, antes de empezar, que también pueden solicitar un certificado que es gratuito para los socios, llenando un formulario, o para aquellos otros que lo deseen, también pueden pedirlo, pero va a tener un costo de 200 pesos. Además de otros beneficios que también ofrece el Club de la Libertad, como por ejemplo el 20% de descuento en libros y también las becas que se ofrecen mediante el programa de becas que posee el club, las cuales ahora últimamente están saliendo bastante, así que estén atentos. Bien, el día de hoy la idea es hablar de la vida política del historiador e impulsor de la Organización Nacional de Argentina, Bartolomé Mitre. Así que antes de empezar, para ponernos un poco en contexto, les voy a leer unas palabras. Bartolomé Mitre nació en Buenos Aires el 26 de junio de 1821. Sus padres fueron Ambrosio Mitre y Josefa Martínez. Pasó su infancia en Carmen de Patagones, trasladándose luego a Buenos Aires y más tarde a Montevideo, donde inició sus estudios. Se formó simultáneamente como militar y periodista. Participó en las campañas de Espada y Pluma contra Rosas. En 1846 ofreció sus servicios al ejército del general Paz en Corrientes. Tras la derrota de Arroyo Grande, regresó a Montevideo. Fue una figura importante en la política argentina. En el año 1855 fue electo presidente de la legislatura bonaerense. Fundó el Instituto Histórico y Geográfico. En 1857 publicó la primera edición de Historia del General Belgrano. En 1859, tras desempeñarse como ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores, asumió el Ministerio de Guerra y Marina y se dedicó a la organización del ejército. Ascendió a general y fue nombrado comandante en jefe del Ejército de Buenos Aires. Logró la aprobación de las reformas introducidas por Buenos Aires en la Constitución. El 4 de abril de 1862, las autoridades de Buenos Aires lo autorizaron para asumir como primer magistrado de la Argentina sin abandonar la gobernación de la provincia. En las elecciones presidenciales del 5 de octubre de 1862 se consagró por unanimidad como presidente de la República. Volvió a presentarse como candidato a presidente, pero fue superado en los sufragios por Nicolás Avellaneda. Mitre alegó fraude y se alzó en armas, pero debió capitular. Por entonces ya había fundado el diario La Nación. Fue diputado nacional entre 1878 y 1880. Nuevamente intentó llegar, sin éxito, a la presidencia. Se retiró de la vida política activa, pero siguió ejerciendo una fuerte influencia en asuntos nacionales. Bartolomé Mitre fue un historiador ilustre y objetivo, con una clara y humana comprensión de la obra colonizadora de España, y un político liberal de raíz argentina. Murió en Buenos Aires el 19 de enero de 1906. Así que dichas estas palabras, ahora voy a presentar a los oradores que vamos a tener el agrado de escucharlos hoy. Primero está Eulogio Cruz Márquez, él es director de Defensa Civil de Corrientes. Luego tendremos a Guillermo McLugin Bleard, él es secretario del Partido Demócrata Nacional. Y por último a Ricardo Caitola Conte, que es abogado y director del Club de la Libertad. Así que les aviso para aquellos que por allí es la primera vez capaz que asisten a estos eventos de homenaje. Luego de la presentación de los oradores va a haber, digamos, una ronda de preguntas donde ustedes van a poder hacer comentarios o manifestar las dudas que tengan. Pero mientras tanto, si por allí quieren ya decir algo,
pueden escribir en el chat. Entonces, una vez hechas todas las exposiciones, las leeremos. Así que ya me parece que con la introducción terminada, le cedo la palabra al primer orador, Eulogio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el tema que yo he elegido para hablar de este ilustre hombre, a quien sin temor a equivocarnos podríamos considerarlo como el padre de la nación argentina. Nosotros tenemos dos padres: San Martín, el padre de la libertad, y Bartolomé el Mitre, el padre de la nación. ¿Por qué digo el padre de la nación? Mitre logró cumplir aquel deseo que había manifestado en su momento Sarmiento, de unir uniendo, de amar amando, no aborreciendo, y de exigir cediendo. Cuando Mitre asume la presidencia, muchos unitarios de la ciudad de Buenos Aires pretendían que desconociera la Constitución del 53. Él no solo no la desconoció, sino que, dando un ejemplo de un alma muy amplia, la cumplió a rajatabla, teniendo presente que en esa Constitución, en el artículo 5, daba la libertad a cada provincia de dictar su Constitución, siempre y cuando cumpliera con los principios, con la Declaración de Principios y Garantías de la Constitución Nacional, y garantizara, tal cual lo establecía el artículo 5 de esta, la enseñanza primaria. También hizo suyo, en su gestión como gobernador de la provincia de Buenos Aires, el artículo 14, el derecho de aprender y de enseñar. Él, manejando la aduana de Buenos Aires, teniendo la responsabilidad de la misma, cumplió con la Constitución al no gravar impositivamente el ingreso de extranjeros que vinieran a enseñar, el ingreso de literatura y el ingreso de toda aquella persona que podía explayarse y transmitir la ciencia y las artes. Las provincias, cumpliendo la Constitución, habían organizado, algunas de ellas, un sistema educativo. Se destacaron en esta difusión tal vez Entre Ríos, por tener la sede del gobierno de la Confederación, San Luis, la provincia de Buenos Aires y nuestra querida provincia de Corrientes, que fue la primera provincia en tener una ley de educación en el país. En ese momento, y en algunos casos productos de estas leyes, existían colegios en algunas provincias. En Córdoba y en Entre Ríos, con años de antigüedad, Colegio Montserrat y el Colegio Concepción del Uruguay. En Buenos Aires, el Nobel Colegio San José y el Colegio Seminario de Ciencias Morales. Corrientes, producto de la Ley de Educación, el Colegio Argentino, Tucumán, el Colegio San Miguel, entre otras. Pero este movimiento educacional, que se generalizó sobre todo en los discursos de los políticos de la época, era producto del esfuerzo de las provincias y no tenía ninguna sistematización ni organización. No había un criterio que unificara y orientara la educación de los pueblos argentinos. Mitre, desde el gobierno de la ciudad, sostenía que es necesario que la inteligencia gobierne, que el pueblo se eduque para gobernarse mejor, para que la razón pública se forme, y esto se logra solamente elevando el nivel intelectual y moral de los más instruidos y educando al mayor número posible de habitantes, para que no solo sean habitantes, sino que sean ciudadanos. Cumpliendo con este principio, nombró ministro de Educación y posteriormente director de escuela, a Domingo Faustino Sarmiento, que dio un gran impulso a la educación primaria en la provincia de Buenos Aires. Asumiendo la presidencia el 12 de octubre
de 1862. Quiero tomarme una licencia. Mitre nace en 1821, año de la independencia de Corrientes. Asume la presidencia el 12 de octubre, día de la independencia de Corrientes. Vale las coincidencias, más que asume bajo el lema Nacionalidad, Constitución y Libertad, en cuyo contenido es el mismo lema que nuestra bandera, Patria, Constitución y Libertad. Asumió en condiciones totalmente desfavorables. El Estado tenía serios problemas económicos y financieros y habría grandes dificultades políticas, no solo propias en el interior del país, sino también en el exterior. Y el principal problema que él encaró en forma inmediata y cumpliendo con sus más caros ideales liberales fue la educación pública, que él la consideraba no solo una herramienta fundamental para educar al ciudadano y para crear las clases dirigentes, sino para consolidar la unión nacional y crear en la juventud la fe en un destino común de todos los argentinos. Sostenía, y así lo había expresado y escrito, que es deber ineludible de todo Estado democrático propagar la educación pública, la educación elemental y extirpar la incultura. La educación de ciudadanos es la herramienta sostenida. Encaró el problema educacional del país con toda su complejidad. Mitre argumentaba que la sociedad debe a quienes la componen los servicios esenciales y el principal de ellos era la educación. Por ello consideraba legítima la intervención estatal con el progreso de propagar sistemáticamente y ordenadamente la educación. Tan es así que antes de cumplir el primer mes de gobierno, el 4 de noviembre de 1862, dicta una ley por la cual subsidia la enseñanza primaria en las provincias, en conciencia de la dificultad que éstas tenían para poder cumplir con ese tan importante valor que serviría para el futuro del país. Pero a su vez sostenía que al lado de las escuelas primarias era preciso crear colegios que habilitaran al individuo para la vida pública. Mitre creía que la escuela primaria era la que dotaba los elementos para tener ciudadanos y la escuela secundaria era la que formaba los futuros dirigentes del país, como solía expresar él, y lo dijo en el Senado en oportunidad de un debate en 1870, necesitamos de personas formadas para que se pongan al frente de las masas y las conduzcan a un fin que sirva a la República y a la nación. Existía una alarmante desproporción entre el saber y la ignorancia. La educación, principalmente, sobre todo en la primaria, estaba dada por maestros particulares, por las familias o por tutores. Muy pocas instituciones enseñaban ordenada y sistemáticamente. Él sostenía el porqué de la importancia de los colegios, porque teníamos anualmente que echar ciudadanos ilustrados a la vida pública. Si no, el nivel intelectual descendería y no tendríamos ciudadanos aptos para gobernar, legislar, juzgar ni enseñar. Y hasta las aspiraciones en lo mejor se perderían. Los colegios secundarios serían los encargados de formar estos cuadros dirigenciales en la moderna nación del futuro. Mitre no improvisaba absolutamente nada y en el convencimiento y la firmeza de sus ideas creó una comisión para estudiar
en los contenidos y la forma en que se enseñaban en los dos colegios más tradicionales del país, el Colegio Montserrat de Córdoba y el Colegio de Concepción del Uruguay de la provincia de Entre Ríos. Esta tarea fue llevada a cabo por Juan Vico y Eusebio Bedoya. El 14 de mayo de 1963, por decreto, se crea el Colegio Nacional de Buenos Aires, incorporando o modificando al Colegio Seminario de Ciencias Morales. Transcurrieron nada más que 5 meses desde que había asumido la presidencia. Una celeridad bastante importante. 1 año y 9 meses después, por decreto del 9 de diciembre, se crean y comienzan a funcionar los colegios nacionales de Mendoza, San Juan, Tucumán, Salta y Catamarca. Meses después, el 1 de febrero, se pone en marcha la inspección de colegios nacionales a fin de controlar y de dictar las normas que requerían los contenidos de todos los colegios que se habían fundado y los que se fundaran en adelante, donde se hacía precisamente hincapié en la historia, la geografía, la aritmética, y la mayoría de los autores en lo que respectaba a la literatura y a la ciencia indudablemente eran extranjeros. Pero asimismo, el 3 de marzo de 1865, estábamos 3 años de su asunción, creó una nueva comisión, pero esta vez con el objeto de elaborar definitivamente la instrucción general e incorporar a través del Estado la instrucción universitaria. El 6 de noviembre de ese mismo año dictaminó la comisión, donde de producto de su trabajo nace una ley de 45 artículos donde se regulaba el funcionamiento de los colegios y así también de las universidades. Y como novedad se crean las escuelas profesionales. Ahora bien, y acabamos a la esencia. Mitre ve en cierta medida limitado este accionar educacional porque en 1865 ingresamos a lo que después sería la guerra de la Triple Alianza o la gran guerra o la guerra Guazú, como dicen en el Paraguay. Muchas voces posteriormente, sobre todo en el siglo XX, se han levantado en crítica al sistema de los colegios nacionales de Bartolomé Mitre. Se han dicho cosas como que era un sistema centralista, que era un sistema elitista, que estaba dirigido principalmente a los hijos de las familias terratenientes de la Pampa Húmeda y a los poderosos plantadores del norte y de Cuyo, y que iba, como lo dijo esta educadora Fernández, María del Carmen Fernández, en detrimento del gaucho y los pueblos originarios, que era para someterlos y en contra de un proceso de incorporación social. Me voy a tomar la licencia de leer el artículo 6º del decreto de creación de los colegios nacionales, porque ahí está la respuesta a estas obscenas críticas despiadadas y que no tienen como objeto sino tratar de dejar mal parado ante la historia a uno de los más grandes próceres que tiene el país. El artículo 6º del decreto dice: serán educados por ahora en dicho colegio, por cuenta de la nación, 40 niños pobres de toda la República, pudiéndose admitirse hasta 100 internos. Así como había subvencionado a las provincias para que puedan organizar, para que puedan educar en la escuela primaria a la gente que no podía acceder a los estudios secundarios, el Estado Nacional los becaba para que concurrieran primero al colegio de la ciudad de Buenos Aires y después a los demás colegios nacionales. Podemos decir sin temor a equivocarnos que tanto en su gobernación, pero principalmente en su presidencia,
Mitre tuvo la claridad de conceptos y objetivos que hoy le faltan a la República, y tuvo la decisión y la serenidad necesaria para llevar adelante esos principios que lo motivaban. Para el presidente Bartolomé Mitre, de quien acá en Corrientes tenemos un gran monumento que lo describe tal con su bota y pantalones militares, su chaqueta y su chambergo civil. Es el hombre, el soldado, el poeta, el escritor. Es el estadista que pudo crear las bases de la educación argentina. Estoy a disposición de ustedes y muchas gracias. Muchas gracias, Elogio. Ahora pasamos a escuchar a Guillermo, por favor. Sí, buenas tardes. Bueno, la verdad que siempre es un gusto poder participar del Club de la Libertad, donde hay tantos amigos, en su directorio, compañeros de distintas jornadas cívicas como Carlos Moratorio, Alberto Medina Méndez, Carlitos Hernández, bueno, y Caíto Leconte, que me honran con su amistad, y siempre estoy agradecido al Club de la Libertad por su gentileza de haberme invitado. Hoy me voy a referir a Mitre político y Corrientes. Con devoción filial venimos hoy a testimoniar nuestro homenaje a una de las figuras más señeras de la patria, al general Bartolomé Mitre, con ocasión de cumplirse el bicentenario de su nacimiento. Personalidad multifacética, que descollara en todos los ámbitos de su actuación, como militar, periodista, historiador, parlamentario, gobernante, novelista, embajador. Hoy nos detendremos en su faceta como político y en su estrecha relación con Corrientes. Es mucho lo que se ha dicho y escrito sobre Mitre político, sobre su ideario y sobre su actuación pública. Mientras más indagamos en ella, se agiganta su figura, crece su prestigio moral, es fuente de inspiración para las nuevas generaciones y su pensamiento mantiene una actualidad notable. Varios hitos han jalonado su larga existencia política, la mayoría muchos conocidos, como su testamento político en Tuyucué o su renuncia a la candidatura presidencial en 1895, que fuera la renuncia a la presidencia misma. También son muy conocidos sus señeros editoriales en Los Debates, el periódico porteño que dirigió en 1852, o sus numerosos escritos en La Nación, la tribuna de doctrina que hoy continúa, altiva, el derrotero de su fundador, como el faro que ilumina el camino recto, aún en las horas más aciagas. Es por ello que me permitiré rescatar lo que escribiera en 1849, cuando solo contaba con 27 años, en el diario El Progreso, estando exiliado en Chile, donde ya muestra su perfil de estadista. En aquella ocasión escribió, y cito: "Un pueblo pobre no puede ser libre. Un pueblo sin instrucción no puede tener idea de sus derechos ni de sus deberes. Un pueblo con malos códigos no puede tener buena constitución. Un pueblo con mal sistema impositivo no puede tener un buen régimen político. Un pueblo que no goza de bienestar, en vano será que tenga escritas en el papel sus libertades. Necesitamos, pues, trabajar por la reforma administrativa, base de todo sistema político institucional. La reforma económica, sin la cual no hay orden posible. La educación pública, auxiliar imprescindible de la democracia". Adviértase lo permanente de estos conceptos, que nos inspiran a seguir defendiendo las ideas de la libertad desde cada puesto de combate, desde una benemérita fundación, como puede ser el Club de la Libertad, que hoy nos cobija, pasando por mi querido Partido Liberal, o desde las filas del Partido Demócrata, genuino heredero de todos aquellos que cimentaron las bases y forjaron la grandeza del país que hoy, y desde hace ya muchos años, transita precisamente el camino contrario al liberalismo, que es causante de la degradación moral
cultural y económica de nuestra Argentina. Citando a un recordado amigo, el escribano Alfredo Rueda, en su opúsculo El liberalismo de Mitre, señalaremos: las ideas políticas de Mitre no tuvieron variante en el transcurso de su larga vida, liberal de tendencia, al considerar al individuo un ser diferenciado, aunque integrado a su célula necesaria, la familia. Concebía la República como único sistema capaz de repudiar los omnipotentes tiranos y dictadores, y que la democracia, donde el gobierno emana de la soberanía del pueblo, marca en su ejercicio los movimientos de opinión. En tal sentido, dice, parafraseando a Mitre, no he gobernado con los gritos de la calle, aunque he consultado siempre los grandes movimientos de opinión. Se ha dicho que no buscó la popularidad, por eso conquistó la gloria. Thomas Jefferson en los Estados Unidos hace célebre una frase muy corta: el mejor gobierno es el que gobierna menos. Mitre dice, el progreso de la libertad consiste en emancipar al hombre del gobierno en cuanto éste no es absolutamente indispensable. Además dijo, los hombres tienen derechos anteriores y superiores a la Constitución, como son gozar la vida y la libertad. Nada más actual que estos pensamientos, para que los jóvenes tomen conciencia de las ideas y de los valores de siempre, aunque hayan sido pronunciadas hace más de un siglo y medio. La docencia de Mitre es permanente. Su editorial inicial en el periódico Los Debates, en 1852, que se llamó Profesión de Fe, fue analizado con singular acierto por nuestro comprovinciano Juan Ramón Aguirre Lanari, con quien compartiéramos ideales y numerosos homenajes al ilustre prócer que hoy recordamos. En ese editorial, Aguirre Lanari destaca que Mitre exalta la función civilizadora de la prensa, iniciando con ella un romance que alentó en todo el curso de su vida. Proclama, como antorcha y brújula, el amor a la libertad y el sentimiento de justicia como palabras sacramentales de su credo político. Luego de un análisis sobre postulados referentes a la libertad de expresión, el combate a la ignorancia y a la pobreza, la organización constitucional y las reformas económicas, financieras, comerciales y sociales, Aguirre Lanari señala, he aquí el credo político de Mitre, que fue liberal como entonces se conocía esta acepción, sinónimo de libertad republicana, sin aditamentos, expresión de su espíritu de ejemplar tolerancia con la opinión adversa, aunque intransigente con el autoritarismo o la corrupción de las conductas. Y las ideas le agregó un ingrediente espiritual permanente, su inflamado patriotismo, que bregó siempre por la unidad nacional. Indudablemente, nuestro país en estos momentos necesita de una legión de Mitres para lograr su ansiada recuperación. Con el paso del tiempo y con una dilatada y meritoria trayectoria, siguió Mitre conservando un prestigio moral que mereció el respeto y la consideración unánime. Una vez Roca, al pasar por su casa en compañía de un ilustre visitante, dijo, aquí vive un hombre que sin Congreso, ni ejército, ni escuadra, ni otra cosa que su nombre, es el poder más fuerte existente en la República. Mitre siempre conservó un respeto y una admiración hacia Corrientes, la heroica provincia de los 1000 y un levantamiento contra el tirano opresor que impedía la organización constitucional del país, a tal punto que en 1878 escribió una notable obra, el Ayericó Cuajacatú, donde destaca ese heroico espíritu. Voy a leer unos breves párrafos de la misma. El horizonte de la patria estaba oscuro, y no se presentía ni de dónde pudiera venir la luz de la libertad que iluminase a los pueblos sumidos en la negra noche de la esclavitud. De repente se escuchó en un extremo del territorio argentino un vago rumor de gritos que en lengua extraña apellidaban libertad. Se sintió rumor de armas y luego se vieron salir de entre los floridos bosques que bañan el Paraná y el Uruguay
en los confines del norte argentino, un pueblo casi desconocido que se aprestaba al combate, desafiando al tirano de la patria en medio de su omnipotencia. A su cabeza marchaba, como general, su primer magistrado, un hombre sin nombre, dispuesto como sus ciudadanos a la lucha y al sacrificio. ¿Qué pueblo era ese tan valerosamente desafiaba al tirano? Era una provincia argentina, a que por escarnio se llama hoy provincia guaraní, donde hasta entonces no había sonado un tiro desde la época del coloniaje, y cuyos moradores inocentes y pacíficos no sabían siquiera esgrimir una lanza. Y finaliza la misma escribiendo, en guaraní o en castellano: Corrientes ha dado la señal de esta resistencia dentro del terreno constitucional de su propio derecho y del propio gobierno, como la dio antes, cuando toda la República Argentina, maniatada a los pies de bárbaros caciques y gobiernos vitalicios, sintió conmovido el poder de sus verdugos al valiente grito de los que murieron en pago largo, pagando largo, bien largo, por la libertad de todos, y triunfaron al fin en Caseros, repitiendo en la lengua de los primitivos habitadores de este suelo, Ayerecó, Cuajacatú, gobernarse y tenerse bien. Es que el pueblo de Corrientes no solo se levantó contra Rosas en el siglo XIX, sino que en el siglo XX fue la única provincia que no se doblegó ante el naciente totalitarismo, que impidió que las voces preclaras de Ernesto Meave y Luis Bobbio pudieran resonar en el Senado Nacional para consumar, sin oponentes, su oscuro plan de gobierno, cuyas nefastas consecuencias aún hoy sufrimos. Ese amor entrañable de Mitre por Corrientes y por sus hombres que lo visitaban asiduamente en su casa de la calle San Martín, lo llevó a elegir al doctor Juan Eusebio Torrent como su compañero de fórmula en 1874. Siempre conservó una estrecha relación con la provincia y en especial con el Partido Liberal, más allá de la transitoria división entre mantillistas, martinistas y mitristas, por señalar también a los seguidores de Manuel F. Mantilla y de Juan Esteban Martínez. Esa devoción filial de liberales correntinos siguió inalterable después de su muerte, e incluso hasta nuestros días. No solo en calles, monumentos, plazas o escuelas se perpetúa su nombre, sino que es frecuente ver su retrato en las casas de numerosas familias tradicionales de Corrientes, con la dedicatoria personal del general Mitre hacia un directo amigo. El último conductor de la corriente mitrista en Corrientes fue Eulogio Cruz Cabral, bisabuelo de nuestro anterior disertante, que por otra parte rescató muy bien la faceta de la educación de Mitre. Cabral, quien consagrara gobernador de la provincia a otro directo amigo de Mitre, el doctor Adolfo Conte. Desde entonces, el liberalismo todo ha honrado, sin diferencias, a la figura del general Mitre. Incluso el último mandatario liberal, el doctor Ricardo Leconte, quien nos honra hoy con su presencia, lo homenajeó reiteradas veces, invitando a la provincia a una delegación de la institución Mitre, que siempre encontró entre sus integrantes a preclaros correntinos, a la vez que se incorporó a dicha entidad en 1989, con una medulosa disertación, precisamente sobre Mitre político. Señoras y señores, es mucho lo que se puede decir sobre la figura de nuestro egregio prócer. Abrevemos en su ideario, tan actual y tan necesario. Muchas gracias por su atención. ¡Viva Mitre! ¡Viva Corrientes! Muchas gracias, Guillermo, por la exposición. Ahora vamos a pasar a nuestro último moderador. Ricardo, te cedo la palabra. Estás muteado. Ahí está. Sí, ahí ya me di cuenta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia, por la presentación. Un gusto poder estar esta tarde hablando de Mitre y con los que me precedieron en el uso de la palabra, el señor Eulogio Márquez, Hoyo, Guillermo, McLaughlin. Para mí es un placer poder compartir con ustedes este homenaje a Bartolomé Mitre.
a todos los presentes, a los amigos del Club de la Libertad. A mí me toca hablar de Bartolomé Mitre como intelectual. Estuvimos conversando con los amigos, hoy habló de la cuestión educativa, su influencia en la educación del país, sus aportes, y Guillermo habló de la relación de Mitre con Corrientes, hizo una lectura de la Yerecoco Jacatú. Yo ayer pensaba también leer una parte, porque conversando con amigos del Partido Liberal, justamente ayer, jóvenes, me decían que no conocían ese escrito de Mitre. Entonces, bueno, era mi intención hacerlo, pero bueno, ya lo hizo Guillermo muy bien. Yo por ahí agrego alguna otra cosita. Bueno, Mitre como intelectual, de su primera edad, él encontró un placer por la lectura, por las cosas intelectuales. Y cuentan que cuando Mitre tenía 13 años más o menos, el padre lo entregó en tutela a don Gervasio Rosas para que lo adiestrara en las tareas rurales. Pero al poco tiempo se lo devuelve y le dice que el muchacho no sirve para nada, pues tenía la mala costumbre de, durante las camperías, aprovechar cualquier árbol para ponerse a leer. Esto, la verdad que es un acontecimiento interesante, porque podría haberse convertido, si seguía ahí Mitre, podría haberse convertido en un colorado, un partidario de Rosas en el futuro, pero bueno, en cambio esa situación aseguró su gran destino, y como rival y freno a la tiranía de Rosas. Una sola vez, él fue un autodidacta, y una sola vez pasó por la Academia Militar, fue en Montevideo, fue autodidacta, pero que se tuvo que transformar en soldado, pero también fue matemático, poeta, fue un erudito, fue un maestro, fue un hombre que no tuvo maestro, pero que se convirtió en el maestro de sus conciudadanos. Sarmiento burlonamente una vez en Montevideo lo llamó poeta por vocación. Cuando Mitre publica por primera vez sus rimas, después de la batalla después de Caseros, en 1854, Mitre prologa las rimas con una carta que le había enviado a Sarmiento, donde dice, el título de la carta era Poeta por vocación, respondiéndole a esa broma que le había hecho, y ahí le dice que a él le falta tiempo para ser literato, así como le ha faltado tiempo para ser poeta, si es que hubiese podido serlo. Y dice también, hace tanto tiempo que no hago versos, que amo estas páginas porque reflejan los dolores intensos y momentos solemnes de la última revolución contra el tirano. Tiranía que para honor de nuestro culto, dice, no ha contado con un solo poeta entre sus filas. Y dice, la tiranía que se tuvo 20 años, se levantó 20 años y hizo rodar cabezas en la Argentina, tuvo el privilegio de que ningún poeta le quemara inciensos al tirano, que es un rasgo que hace a los poetas acreedores de la corona cívica. Y da como ejemplo en las rimas que en la antigua Roma, Augusto tuvo auxiliares en la musa de Horacio, de Ovidio, de Virgilio, y la tiranía de Nerón, en aduladores como en Séneca y Lucano, pero en nosotros, la tiranía de Rosas apenas tuvo alguna copla vulgar, porque la poesía dice que tiene el sentimiento de lo bello, huye de la fealdad, a la par que se apasiona por la virtud y la justicia, que son el reflejo de la belleza ideal sobre la tierra. Echeverría le dedicó unas palabras antes del dogma, en la ojeada, en 1845, y dijo que Mitre era artillero, científico, soldado en Cagancha y el sitio de Montevideo, y que ha adquirido, aunque muy joven, títulos bastantes como pensador y poeta. Destaca los tres aspectos primordiales de Mitre: en la acción, en la poesía y en su amor por la historia. Mitre no perteneció a la Asociación de Mayo por una cuestión de edad, pero su amistad con Echeverría proviene de la estadía años después en Montevideo.
No aparece Mitre en el epistolario o en las memorias de esos primeros años de la inquietud romántica de ese grupo. Su vocación literaria data del año 1838 en Montevideo, donde aparecen primeras colaboraciones de él en el periódico El Iniciador, y ahí se incorpora al grupo de Andrés Lamas, Miguel Cané, Félix Frías, Juan Bautista Alberdi, Juan María Gutiérrez, que eran redactores todos mayores que él y con mayores lecturas. Luego se acerca a Florencio Varela y a Esteban Echeverría, que llega a Montevideo en 1840. En esa época se inicia como militar justamente por las luchas contra Rosas y llega al generalato. Y en los estudios históricos va a llegar a realizar las monumentales biografías de San Martín y de Belgrano. Pero se incorporó también, o no se resistió a la poesía. Entre 1839 y 1842 se conocen todos los versos que él escribió y él reconoce en sus rimas que los escribió todos entre los 16 y los 20 años. Mucho se discute sobre los méritos de los versos de él, por ejemplo, como El Inválido, lo critican mucho, pero cuando él escribe El Inválido tenía 16 años, no hay que olvidarse de eso. En 1838 inicia su vocación en la poesía, con una poesía que se llama No tengo un nombre. Alguien leía recién en el chat que preguntaba si él había escrito poesía. Escribió No tengo un nombre, escribió una novela Soledad y El botón de rosa, que no se encontró ningún ejemplar. Escribió un drama que se llamó Las Cuatro Épocas, que Alberdi le hace una crítica muy favorable en un periódico en Montevideo, cuando todavía se ve que tenían una muy buena relación. Luego de eso, bueno, ya se sabe la disputa entre los dos. Y también hay una poesía sobre Policarpa Salabarrieta, que es un drama histórico sobre la muerte de la heroína de Bogotá. Soledad apareció publicado en el Comercio de Valparaíso en 1848, cuando Alberdi era su director. Cuando Mitre era su director. Luego de esto no hay más noticias de Mitre como en el género poético. Ya maduro escribió monografía sobre el Ollantay, que es un poema quichua del padre Antonio Valdés, y otras como el Mije, el Soque, y estudio bibliográfico de las obras del padre Luis Valdivia sobre el araucano y el Allentiac. Para esto se dio el estudio de las letras indígenas, llegando a reunir una de las mejores bibliotecas sobre lingüística americana. Ya en el Museo Mitre publicó una obra póstuma que se llamó El Catálogo Razonado de la Lengua Americana, de un trabajo que había realizado Bartolomé Mitre. También publicó un estudio sobre las ruinas de Tiahuanaco, que visitó en su viaje por Bolivia cuando estuvo exiliado. Mitre fue un poeta que se convirtió en historiador, erudito, en pensador, un hombre de acción, un soldado que empezó como artillero, luego se convirtió en un estadista y en un gran caudillo civil. Otra característica de Mitre como orador es su capacidad oratoria, que nace con su acción después de Caseros. Realizaba improvisaciones en las plazas, los debates parlamentarios son muy, muy ricos, y las proclamas de gobierno. Toda esa actividad apareció impresa en periódicos y en folletos, y el mismo Mitre luego los reunió en volúmenes y los tituló Arengas. No fue un conferencista académico, más bien fue un tribuno político. Son muy famosos los discursos que él pronunció contra el Acuerdo de San Nicolás en 1852, sobre la Constitución de Buenos Aires en el año 54, el enjuiciamiento a Rosa del año 57, la jura de la Constitución Nacional en 1860, la guerra del Paraguay en el 68, son escritos muy valorados de Mitre. Y muchos discursos de él sobre política interna también son interesantes, que se pueden leer en el pensamiento de Bartolomé Mitre y de los liberales. La tradición
dice que los discursos de él pronunciados generaban frenesí en los oyentes. Y la tradición oral cuenta que tenía al hablar tenía un efecto magnético su palabra producida en la muchedumbre porteña, que eso se generaba por su aspecto físico, por el timbre de su voz y sobre todo su leyenda cívica completaban la silueta de un verdadero tribuno. El discurso más elocuente de Bartolomé Mitre lo dio durante que se llamó la oración del jubileo en 1901, al cumplir 80 años, y según Ricardo Rojas, dice que es una plegaria sacerdotal de una misteriosa belleza, como pocas veces haya sido dado pronunciarla al patriarca de un pueblo. Ya lo llama patriarca de un pueblo a Bartolomé Mitre, creo que Hoyo decía eso de Mitre al iniciar su exposición. Pero su labor fundamental y la que fue destinada a sobrevivirlo en las cuestiones intelectuales fueron su actividad histórica. Él escribió la historia de Belgrano y la independencia argentina en 3 volúmenes, la historia de San Martín y la emancipación sudamericana en 4 volúmenes, comprobaciones históricas, el catálogo razonado de las lenguas americanas que se publicó póstumamente, 3 volúmenes, páginas de historia, escribió sobre Güemes, sobre Rivera Indarte, Lavalle, escribió algunas anécdotas de las Heras, y también hay escritos de Mitre sobre Rivadavia, Paz, Mármol, Valentina Alsina, Elizalde, que lo escribió en exequias o en la repatriación de los restos o en la inauguración de los monumentos, digamos, a estos patriotas. Una monumental tarea fue él tradujo la Divina Comedia del Dante, las Odas de Horacio y el Gil Blas, que es una novela picaresca de Víctor Hugo. Tenía mucha experiencia como traductor y fue bastante reconocido en su época y también unánimemente. También compiló y ordenó el archivo de San Martín y el archivo de Belgrano en 7 volúmenes y su propio archivo en 26 volúmenes. También archivos más pequeños de Pueyrredón, Artigas, Rivadavia y de otros próceres. Otra tarea que podemos ponerlo en su faz intelectual es la fundación del diario La Nación, que sigue influyendo en la información de la Argentina. Por todo esto de sus trabajos, él es considerado el fundador de la historia patria. Él realizó una tarea titánica que normalmente es una tarea que alguien puede realizar o realiza en otros países con la colaboración de academias y llevan varias generaciones realizarlo. Pero Mitre, la obra de Mitre fue como él lo decía, era un sacerdocio civil por la necesidad que tenía la patria naciente de tener una historia o que alguien se encargara de escribir la historia. Y Mitre lo fue escribiendo a lo largo de toda su vida en momentos que se dedicaba concretamente o a la guerra o a la política. Bueno, con respecto a Corrientes, él fue un gran evocador de las glorias de Corrientes y fue un cantor de nuestros héroes, y es justamente lo que leía recién Guillermo, el Ayericoco Ajacatú, que lo escribe en defensa de Corrientes por una ofensa que le hace Sarmiento a la provincia cuando dice, el 11 de julio de 1878 en el Senado de la Nación, dice que el guaraní no es el guaraní que se habla en Corrientes con frecuencia el más adecuado para nuestra Constitución. Y ahí Mitre hace el mejor alegato escrito quizás a favor, en defensa de Corrientes, y lo escribió el 13 de julio de 1878. Yo quería leer algunos párrafos, ya lo hizo muy bien Guillermo. Voy a poner el final, decir el final, que creo que no lo dijo. Desde entonces, dice, luego de toda esta relato que hace de Corrientes y su levantamiento contra la tiranía, dice que desde entonces la provincia de Corrientes, el nombre de su gobernador y mártir Perón de Astrada y la jornada de pago largo ocupan la página más memorable
más gloriosa y más triste de la libertad argentina. Y continúa diciendo, no existe una sola provincia donde no haya corrido sangre de los hijos de Corrientes en holocausto de la libertad común. Esas palabras aún resuenan y viven orgullosamente en el corazón de los correntinos. Por eso en Corrientes hay un sentimiento mayoritario de adhesión a su figura. Escribió en las rimas, en las rimas publicadas en 1854, él escribió que tenía una razón para odiar a Rosas. Y la publicación de esta rima es mi venganza, lo dice en el 54 ya con Rosas vencido. Odio a Rosas no solo porque ha sido el verdugo de los argentinos, sino porque a causa de él he tenido que vestir las armas, correr los campos, hacerme hombre político y lanzarme a la carrera tempestuosa de las revoluciones sin poder seguir mi vocación literaria. Dijo en las rimas ya al final, cuando esto me pasa, me viene a la memoria un cuento que en otro tiempo me hizo reír y hoy me hace suspirar. Un pobre pastor, hablando consigo mismo, se decía, ah, si yo fuera rey. Y bien, le dice, ¿qué harías? Le pregunta uno que lo había oído y él no lo había advertido. ¿Qué haría? Dijo el pastor, cuidaría mis ovejas a caballo. Digo lo mismo, dice Mitre, si yo fuese rey, haría versos por el gusto de hacer versos. Mitre fue rey en el sentido de conductor, de héroe político, pero antes cultivó y amó la poesía. Antes fue un poeta. Muchas gracias. Gracias a todos. Y bueno, esto es lo que quería contar un poco de Mitre, el intelectual. Creo que quedamos a disposición del momento del conversatorio, Cecilia. Muchas gracias, Ricardo. Así es. Así que tenemos bastantes comentarios. Si les parece, la modalidad que podemos trabajar es los leo y si alguno de los tres desea comentar algo, simplemente abre el micrófono y sigue. Pero así también tenemos preguntas. Entonces, tenemos un primer comentario de Guillermo que dice: Mitre nacionalizó la educación para terminar con el derecho moderno, liberal o cristiano de la Constitución, según el derecho enfiteutíco de la Revolución de Mayo, para reemplazarlo por su opuesto, el derecho antiguo. Esclavista de los romanos en su Código Civil, para que los terratenientes se apropien de la renta pública y someter a esclavitud a los trabajadores mediante el vigente régimen de impuestos al trabajo y al consumo. Y luego continúa, Alberdi le declara, su Código Civil en la superficie respeta la propiedad privada, pero en el fondo es comunista, ya que al privatizar la renta pública será necesario socializar el fruto del trabajo mediante impuestos. No sé si alguno desea comentar algo o sigo leyendo. Bueno, continúo. Aquí tenemos una pregunta que dice, que me parece que es justamente la que ya respondiste, Paito, que si existe algún poema de él para buscar y leer, que vos ya hablaste de eso en tu exposición. Sí, pero también alguien en el chat dio un link donde se puede ingresar. No, me pareció mientras hoy lo escuchaba Guillermo que alguien ya facilitó esa dirección o ese link. Sí. Después tenemos otro comentario de Guillermo que dice, el más grande logro de los conservadores del antiguo régimen esclavista romano es la educación de los pobres trabajadores que quedarán ciegos por educación endogámica, acrítica, generado ignorancia, inducida y serán artífices y defensores de su propia esclavitud. Luego, otro comentario que dice, de Alberdi lo cita en nombre de la libertad y con pretensiones de servirla, nuestros liberales Mitre, Sarmiento y Cía han establecido un despotismo turco en la historia.
en la política abstracta, en la leyenda, en la biografía de los argentinos, sobre la Revolución de Mayo, sobre la guerra de la independencia, sobre su batalla, sobre sus guerras. Ellos tienen un Alcorán que es ley aceptar, creer, profesar, so pena de excomunión por el crimen de barbarie y caudillaje. Luego muchas felicitaciones, se ve que al público le gustó mucho la exposición de todos, así que... ¿Me permitís, Cecilia? Sí, por supuesto. Cuando hace la crítica basándose en Alberdi, el Código Civil, acá lo que tenemos que resaltar es que nosotros teníamos un desorden legislativo, un desorden muy importante. Y es Mitre quien le encarga a Vélez Sarsfield la redacción de un Código Civil, como asimismo adopta el Código de Minería de la ciudad de Buenos Aires para poder dar un orden jurídico al país. También se encargaron otros códigos que no se llegaron a concretar durante su presidencia, inclusive el Código Penal. También habla de la esclavitud, de la barbarie. Pongamos una cosa en claro, hasta el advenimiento de Bartolomé Mitre a la presidencia de la nación, los mal llamados caudillos federales no eran otra cosa que señores feudales que incorporaban al gauchaje a sus tropas y que se opusieron tenazmente, como lo hizo Felipe Varela o Chacho Peñalosa, a la organización del país y a la educación del pueblo argentino. Porque un pueblo educado es un pueblo que no sigue a caprichos personales. Es por eso también que hoy se quiere destruir ese principio liberal de educación. Es por eso que hoy tenemos el gobierno que tenemos y no tenemos los chicos en las escuelas. Es imprescindible recuperar los valores ciudadanos que costó sangre en el país poder implantarlos. El debate con Alberdi contra las, y supuesto debate de Alberdi con las ideas liberales, contra lo hecho por Mitre, por Sarmiento, es el debate de la organización del país. No hay que tomarlo a la ligera ni en la superficialidad que ha sido expresado. Bien, gracias. Luego tenemos una pregunta que dice, ¿se podrá ampliar el curso de la formación militar de Mitre hasta llegar a ser general? No sé, capaz si es un comentario de Roberto Rey, no sé si él desea abrir su micrófono para explicar bien a qué se refiere. Hola, hola. Sí, Roberto. Hola. No, sí, porque se habla mucho de la actuación militar de Mitre en Pavón y después con posterioridad en la guerra con el Paraguay. Se lo critica bastante, pero creo que por algún motivo él llegó al grado de general que tenía posteriormente. En definitiva, la guerra con el Paraguay se ganó y Mitre fue el que encabezó las tropas argentinas, más allá de las críticas que pueda merecer o de los elogios que pueda merecer. Lo que me interesaba era conocer un poco la formación. Se dijo que fue estudió en Montevideo, creo, y que empezó como artillero, pero evidentemente para llegar a ser general algo más tiene que haber habido. A eso iba la pregunta. Gracias. ¿Puedo contestar, Cecilia? Sí, la escuchamos. Bueno, te voy a dar, justamente estoy por dar 2 conferencias sobre el Mitre militar en julio. Estoy preparando ese tema y te puedo asegurar que a partir de los 16 años que entró a la Academia Militar de Montevideo, no hizo más que perfeccionar su formación. En principio como artillero, luego dominando la parte de estrategia sobre el campo para la infantería, y luego con el posicionamiento y las tácticas en todas las batallas en donde actuó antes de ser nombrado comandante en jefe de las fuerzas aliadas en la Guerra del Paraguay. Fue condecorado y todos los ascensos militares que tuvo fueron a través de sus desempeños en los campos de batalla.
Si me permitís, Cecilia, para Sí, por supuesto. redondear también lo que dijo con mucho acierto Emma Calmanás, es que Mitre no solamente ganó los ascensos en los campos de batalla, sino que estudió tácticas militares y todo lo ateniente al arte de la guerra, y por ese motivo fue el primer director del Colegio Militar de Bolivia, y que su plataforma de estudio fue ideada por Mitre en base a todos los conocimientos que había adquirido, y no siendo una persona de gran edad, con lo cual es realmente un militar muy formado en todo lo que es el estudio de la guerra y además en forma práctica en el campo de batalla. Perdón, me falta agregar que escribió el Código Militar que está actualmente vigente en Bolivia, cuando estuvo en funciones en Bolivia. Fue exiliado muchas veces y ha tenido la oportunidad de viajar por unos cuantos países a raíz del régimen de Rosas. Gracias por el aporte. Si le parece, pasamos a otra pregunta. Janina pregunta, ¿saben cuál es el motivo por el cual trae soldados de Paraguay a Argentina? ¿Me permitís? Sí. No, el ejército argentino combatió un batallón de ciudadanos paraguayos que estaban exiliados por la tiranía de Rosas. Esos ciudadanos, la mayoría estaba radicada en Corrientes. Los organizó en batallón y los dirigió durante la guerra de la Triple Alianza el coronel Báez, de origen paraguayo, enemigo de la familia López que gobernaba el Paraguay. También el coronel Báez fue delegado y juez de paz en lo que era entonces la localidad de Laguna Brava. No trajimos soldados paraguayos. Los paraguayos exiliados se organizaron, se armaron y combatieron junto a las tropas argentinas contra la tiranía de López. Gracias, Eulogio. Igual también ya le iban respondiendo en los comentarios. A ver. Creo que me parece que son la gran mayoría de felicitaciones. Sí, no sé si alguien más desea hacer alguna otra pregunta. ¿Pueden hablar de Mitre y la logia? ¿Mitre y la logia? Sí. Yo no sé si está presente el señor Enrique Arduino, él podría, porque una vez me ha comentado algo, no sé, hoy o Guillermo. Ahí está. Sí, por favor, Enrique, te escuchamos. Ahí está Enrique. Bueno, Ahí está Enrique. Bartolomé Mitre fue un reconocido masón en la ciudad de Buenos Aires, llegando a ejercer el cargo de gran maestre en la Gran Logia Argentina de Libres Sentados Masones, de la que fue uno de sus fundadores. Obviamente, tenemos que ubicarlo en tiempo y en espacio, y él integraba una de las sociedades más defensoras de las ideas liberales y de la educación y la intelectualidad de los pueblos. Sí, efectivamente, respondiendo a lo que preguntó Carlos Hernández, Mitre fue masón e inclusive, como hoy decía Caíto, en oportunidad de su jubileo, brindó le hicieron un homenaje en la Gran Logia y él les contestó ese homenaje con un discurso, con un contenido ciudadano, político, intelectual tremendo. Hubo un gran político rival en las ideas de Mitre que lo definió muy bien.
soldado de nuestra democracia que tuvo predilecciones por los trabajos del espíritu. Eso fueron las palabras de Alfredo Palacios. Excelente, tenemos otro comentario que dice: felicitaciones a todos por las exposiciones. Por favor, ¿nos podrían dar sus opiniones en relación a su oposición a la confederación que derrocó a Rosas y su accionar para intentar separar a Buenos Aires del resto del país? La guerra de la Triple Alianza y por último su oposición a que Alberdi fuera elegido embajador en el gobierno de Roca. Cecilia, está pidiendo la palabra Enrique Arduino, el ingeniero Enrique Arduino. Bien, no sé, Enrique, ¿lo escuchamos? Mitre fue no solo gran maestre de la Gran Logia Argentina de Libres y Aceptados Masones, sino también fue el presidente del Supremo Consejo de Grado 33 de la República Argentina. Él recibió junto a, en la misma tenida, junto a Sarmiento y a Helio Oves, el grado 33 de la masonería argentina. Después, otra cosa importante en la masonería argentina, él participó junto con Urquiza, que también era un grado 33, y José Roque Pérez, que fue el primer gran maestre de la masonería argentina, en la tenida de la Unión Nacional, donde se puso en relevancia el resultado de la batalla de Pavón, cómo se tenía que hacer y cuánto iba a durar y todo lo demás, y que tenían que poner en práctica una de las virtudes masónicas, que es la tolerancia entre ambos bandos, cuando estaba la discusión de la incorporación de Buenos Aires a la Confederación Argentina. Un dato particular, en la ciudad de Corrientes, en la sede de la masonería, todavía está trabajando la logia General Mitre número 184. Y en la ciudad de Buenos Aires trabaja la logia Mitre, ¿sí? Hay dos logias actuales que los recuerdan, y tengo el gusto y el honor de ser el secretario de la logia General Mitre 184, que trabaja en la ciudad de Corrientes. Eso es todo. Muchas gracias, Enrique, por tu comentario. Aquí Hugo nos dice: ¿qué opinión les merece la decisión de Mitre de rechazar la rendición unilateral que le ofreció Solano López en Yataití, Cora, más teniendo presente que a esa fecha ya las tropas paraguayas se habían retirado del territorio argentino y que López le cedía todos nuestros reclamos territoriales? Brevemente les puedo decir que eso no fue una decisión de Mitre de aceptar o no aceptar la rendición de López, sino que él era el jefe, el comandante de las tropas aliadas, y fue una decisión de los aliados de no aceptar esa rendición. No fue una decisión de Mitre, sino que él era quien la interpretó en representación de las fuerzas aliadas. Bien, gracias, Guillermo. Tenemos otra pregunta que dice: ¿pueden hablar sobre Mitre y su rol en la Unión Cívica Nacional? Bueno, creo que es un tema largo y da para otro tipo de exposición. Digamos, fue todo un movimiento en contra, o sea, nace de la revolución del 90, la Unión Cívica, y que de esta formación de políticos que se oponían al gobierno de Juárez, surge justamente como movimiento político la Unión Cívica, y de ahí se va a dividir en dos ramas, la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. Y es una forma que se encauzó la fuerza del Partido Liberal a nivel nacional
como brazo institucional de la Unión Cívica. Bien, me parece que quedó una pregunta colgando que no se pudo responder, que dice, por favor, ¿nos podrían dar sus opiniones en relación a su oposición a la confederación que derrocó a Rosas y su accionar para intentar separar a Buenos Aires del resto del país? La guerra de la Triple Alianza y por último su oposición a que Alberdi fuera elegido embajador en el gobierno de Roca. Bueno, a la primera pregunta, no existió una oposición a la confederación. Aclaremos, Mitre inclusive participa en 1852 en la batalla de Caseros como artillero del Ejército Grande de América del Sur, como se denominaba el ejército contrario a Rosas. Mitre, hombre nacido y que respondía a la ciudad de Buenos Aires, participa de la disputa con Urquiza del rol de la ciudad de Buenos Aires con la caída de Rosas. Acá hay una serie de factores que intervienen que son muy poco conocidos. Entre ellos, inclusive, la forma que se ingresó a la ciudad de Buenos Aires y la actitud que tuvo la misma. No nos olvidemos que después de la batalla ingresa el ejército de la Confederación a la ciudad de Buenos Aires con las banderas del Paraguay, de Brasil y del Uruguay. Esto motivó inclusive que Pedro Ferré y la caballería correntina que respondía al general Virasoro, que era urquicista y que participa del desfile con Urquiza, no ingresen a la ciudad de Buenos Aires, porque se interpretaba que era una afrenta a la ciudad de Buenos Aires y a la integridad del país el desfile con las banderas de otros países que sí habían facilitado tropas, y esto no podemos negarlo. Por algo el ejército llevaba el nombre del Ejército Grande de América del Sur, donde no hubo tantas tropas argentinas, sí hubo tropas de Entre Ríos, de Corrientes y algunas pocas tropas de Córdoba y de Santa Fe. Entonces Mitre, respondiendo a la ciudad de Buenos Aires, tenía la disputa, y la disputa basaba también por cómo se pretendía dirigir el futuro del país. Por eso es que cuando después de la batalla de Pavón viene la reforma de la Constitución Nacional para la incorporación de la ciudad de Buenos Aires, por eso es que después de Cepeda, Urquiza mantiene con Mitre un pacto en donde los diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires hacia la Confederación no se iban a elegir por el sistema que estaba consagrado en la legislación de la Confederación, sino por el sistema de la ciudad de Buenos Aires. Dicha elección se lleva adelante y la Confederación, la legislatura de la Confederación, no acepta a los representantes de Buenos Aires. No fue una postura personal de Mitre. Mitre tenía una responsabilidad con la provincia a la que representaba y la llevó adelante. No fue contrario de la Confederación, fue la necesidad que había de poder amalgamar los intereses de una y otra. No nos olvidemos que estaba también en juego el sistema aduanero argentino. Si existía una o más aduanas. Mitre sostenía la postura de Buenos Aires de la aduana de la ciudad de Buenos Aires. Las provincias del litoral seguían sosteniendo la libre navegación de los ríos. O sea, fueron cuestiones políticas y económicas las que llevaron a una rivalidad que, sin embargo, después de Pavón, no es que haya desaparecido, pero sí fueron ambos, Mitre y Urquiza, los artífices de lograr una unidad nacional. Muy bien, tenemos otro comentario de Carlos que dice: grande Mitre cuando apoya al gobierno de Pellegrini para sacar al país de la grave crisis de 1890. Mitre ha sido, como bien se dijo, el padre de la nación, ya que interpuso los intereses de la nación por sobre sus ambiciones
personales. No sé si alguno desea responder a esto. O por allí si otra persona desea pedir la palabra, ya sea levantando la mano, pidiéndola en el chat para hacer alguna pregunta, algún otro comentario. Si no, bueno, me parece que capaz sin más para agregar, ya podemos ir cerrando. Ah, bien, Guillermo allí levantó la mano. ¿Te escuchamos, Guillermo? Sí, muy interesante la charla, disculpen. Muy interesante la charla, y es una charla crucial, porque es, lamentablemente, yo pensaba que en este año de elecciones, donde hay tanta mediocridad, se iba a ver debates importantes, traer los debates de los unitarios con los federales, pero lamentablemente no ha pasado nada de eso, la historia sigue oculta, y en el enfrentamiento entre Alberdi y Mitre vamos a encontrar muchas respuestas. Lo que pasa es que Alberdi está censurado y no se lo conoce a Alberdi. Entonces yo les pido que lean un poco la crítica al Código Civil, porque dice cosas tremendas. En 40 páginas Alberdi hace advierte todo lo que nos está pasando. O sea, cuando uno lea ese escrito de Alberdi, dice, ¿pero qué tenía este hombre? La bola de cristal que sabía lo que nos iba a pasar como país, como nación, la desintegración que íbamos a vivir. Y no, él dice, si vuelve el derecho antiguo van a sufrir las mismas consecuencias que Roma. Desigualdad, guerra civil, hasta la agonía final. Por eso es tan importante este debate, porque lógicamente ha habido un sistema a través de la educación unitario, que se ha nacionalizado la educación, las academias de ciencia, un discurso único que ha impedido este debate de ideas. Por eso es tan importante que se sigan haciendo encuentros como este, porque poco a poco se puede ir profundizando en ese conflicto. Si no lo hacemos, no salimos como país, quedamos estancados y tendremos un futuro agónico como el de Roma hasta que vengan los bárbaros, que ya sabemos cómo son los bárbaros. Los nuevos bárbaros ahora son chinos y están en las puertas de Occidente, ya están adentro de Occidente. Entonces es muy importante debates de este tipo. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Sí, Roberto, te escuchamos. Sí, no, me pareció que había una velada o directa crítica al Código de Vélez Sarsfield. El Código de Vélez Sarsfield no fue un invento de Vélez Sarsfield, sino que está tomado del Código Napoleón de 1804, que fue adoptado hasta en Japón. O sea, toda la onda codificadora de prácticamente todo el mundo nace a través del Código Napoleón, del cual Vélez fue un fiel intérprete, y no conozco realmente las 40 páginas que escribió Alberdi sobre el código, pero conozco el código de Vélez y era realmente una maravilla, no comparable con el código que nos rige actualmente, que fue una componenda editorial de gente del gobierno con otra gente del otro poder judicial. Nada más, un homenaje simplemente a Vélez Sarsfield. Muy buena la observación, disculpen, porque es precisamente la caída de Occidente, todos esos códigos civiles que trajeron el derecho antiguo y romano, es lo que nos está haciendo sucumbir. Por eso les pido que si pueden, lean la crítica al Código Civil, porque no es que la Argentina está cayendo en un proceso autodestructivo y en guerras civiles. Yo lo anticipé en una reunión con británicos que vinieron a ver qué se opinaba acá, y yo recité a Alberdi, dice, no va a haber guerras mundiales, va a haber guerras civiles en todos los países, y es lo que está pasando, inclusive en Estados Unidos. Y los países que no se han declarado en guerra civil, y se los ha frenado la pandemia en este momento, o sea, la pandemia funciona como una bendición, porque ha suspendido los procesos autodestructivos.
Ayer hubo un tema sobre la Constitución acá que trataron muy bien, de Perú, va a terminar en un desastre todo esto. Por eso la importancia de tratar la crítica de Alberdi al Código Civil, el derecho antiguo y la propiedad antigua contra el derecho moderno y la propiedad moderna. Ahí está el límite. Por eso es muy interesante, porque somos el único país en el mundo que institucionalizó el sistema de renta. Por eso somos el único país que podemos dar alguna señal clara, porque nos pueden corromper, nos pueden sobornar, pero esa historia está dentro de la Argentina. Y en ese texto de Alberdi está muy claro. Por eso los invito a que agarren y cada página te pone los pelos de punta, ¿no? Porque por la claridad de Alberdi. Muchas gracias, Guillermo, por el comentario. Sin querer polemizar entre las diferencias que pueda haber tenido Alberdi con Mitre, me permito decir brevemente que mientras rigió verdaderamente el Código Civil de Vélez Sarsfield, que siempre puede perfeccionarse, la Argentina logró uno de los desarrollos económicos más importantes del mundo. Fue uno de los países que erradicó tempranamente el analfabetismo, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, la situación que estamos viviendo es producto de la degradación moral y política que sufre el país desde que se quiso implementar un sistema corporativo totalmente contrario a las ideas liberales que pregonó Mitre, que pregonamos nosotros, y que ojalá vuelvan a reimplantarse en la Argentina, que sea un país verdaderamente libre. Pero igual valoro mucho el aporte del señor Andró, y creo que hay que analizar algunos cuestionamientos que puede haber hecho Alberdi y ubicarlos en el contexto histórico de que se hayan realizado esos cuestionamientos. Muchas gracias. Gracias. Ahora, ya para ir cerrando con el evento, porque ya llevamos casi hora y media, me parece que la exposición no solo que llamó mucho la atención debido a que tuvimos bastante convocatoria, sino que también parece que a la gente le gustó bastante. Muchas felicitaciones para todos los oradores, así que me gustaría que, debido a la extensión, al interés y demás, si cada uno en el orden de la exposición puede dar como una breve conclusión, digamos, de todo lo que se charló. Eulogio, no sé si querés comenzar, ya que vos fuiste el primero en hablar, para dar un cierre nada más. Sí, cómo no. Mira, este tipo de eventos que traen una riqueza única a los que participan. Lo que tenemos que, en este caso concretamente, que estamos rindiendo un homenaje en el día de su nacimiento a Bartolomé Mitre, tenemos que entender lo que dijo Sarmiento de Oli, vuelvo a repetir. Es el momento de uniéndonos, no separándonos. El país necesita mirar para adentro, necesita mirar las ideas. Mitre prácticamente no gobernó 6 años, gobernó 3 años estuvo al frente de las tropas y quedó a cargo del Ejecutivo su vicepresidente Marcos Paz. Pero en 3 años Mitre nos aportó el sistema educativo, nos aportó camino, nos aportó ferrocarriles. ¿Y qué era lo que le movía a Mitre? Que era un hombre de espíritu, su amor a la patria. Y no tuvo problema en convocar a hombres con los que él disentía a integrar también su gobierno, porque en el sistema educativo Mitre disentía con Sarmiento. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. Si quieres dar y una... yo rescato la actualidad, la permanencia de las ideas de Mitre, insufladas en el espíritu de la libertad, en ese liberalismo nacional que tenía Mitre, y el liberalismo que nosotros queremos tener, un liberalismo argentino. No tenemos que mirar con todo respeto a grandes pensadores
europeos como von Mises y etcétera, Hayek y demás, no necesariamente, porque debemos abrevar en pensadores de la talla de Mitre, que en este país y en el siglo XIX sentaron cátedra, y cada vez que releemos sus ideas vemos la vigencia de las mismas. Ojalá se vuelva a ese espíritu del verdadero liberalismo, a ese espíritu donde reine la libertad, donde no existan estas tediosas regulaciones económicas, pero también políticas y culturales y de todo tipo, para que Argentina retome el camino de grandeza del que nunca debió haberse apartado. Muchas gracias y muy honrado de estar en el Club de la Libertad. Gracias, Guillermo. Ricardo, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Agradecerles a todos por la presencia, la participación. Agradecerle a Guillermo, a Hoyo, Cecilia, por tu tarea para moderar. Y bueno, ese es el espíritu del Club de la Libertad, que haya la posibilidad de el disenso, la discusión, plantear temas que uno desconoce, nutrirse del conocimiento de otras personas. Y bueno, vamos a seguir en esa senda dentro del Club de la Libertad. Y destacar la figura de Bartolomé Mitre una vez más, como decía Hoyo, como el hacedor de la patria, gente que, patriotas que dieron todo por la organización nacional y en poco más de 50 años pusieron a la Argentina a la vanguardia en todos los índices. Que volvamos a eso, a priorizar nuestro país, nuestras instituciones, cuidando la República, que en definitiva es el legado que ellos nos han dejado. Imitándolo a ellos, creo que podemos salir de esta situación en la que nos encontramos hoy. Así que bueno, nuevamente reitero el agradecimiento a todos y los esperamos en los próximos homenajes y en las actividades que realizamos en el Club de la Libertad. Toda la razón, son siempre bienvenidos a todos los eventos que realizamos desde el Club de la Libertad, así que muchas gracias a los tres oradores, porque la verdad que fue excelente la exposición de cada uno, y muchas gracias al público que nos acompañó hoy, a las preguntas, a los comentarios, y también al Club de la Libertad por la organización. Así que con esto terminamos y que tengan muy buena tarde.